Oh, perdón, creo 15, 17. ¿Cuál es? A ver. Digitalización de la señal, ¿no? Analógicas, ya. Era que era número 15, era la prueba. Ok. A 13 y 14. Ah, ok, perfecto, no hay problema. ¿Por qué pusieron 17? No sé. Bueno, ok, vamos a justamente vamos a ver para que no quede tan raro. Ahora mismo lo estoy cambiando para que sea la 15. Listo. Y así quede grabada. Sí, así quedó. Ok. Entonces en esta tarea 15, a la hora que son los que entregaron. Sí, ya está como 15. Y están 21 personas que entregaron y vamos a ver quién quiere voluntariamente o involuntariamente. A ver. Vamos a ir llamando entonces si no hay nadie. Ariel Soleaños. ¿Está? Ariel. Ariel Soleaños. Validado ya. Ups. Está bonita que estaba su trabajo. Tarea 15 dice así. Bien, otra persona que vamos a llamar Jaime Mauricio Lobo. Buenas noches, ingeniero. Está bueno, ya, vamos. ¿Puede presentar? Sí. Bien, vamos. ¿Se nota, ingeniero, sobre la pantalla? Se ve la pantalla, hágalo más ancha del ancho de su. ¿Está en celular o está en computador? En computadora, ingeniero. Ah, ya, ahí está bien, perfecto. Buenas noches. La tarea de ahora era acerca sobre la digitalización de las señales analógicas, que nos dice que este es un proceso de digitalización donde se puede entender como la transcripción de las señales analógicas a digitales con el propósito de facilitar su procesamiento, codificación, comprensión y hacer que la señal resultante, o sea, la señal digital, sea más inmune al ruido y a otras interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas. A ver, Proceso... antes de que continúe, Jaime, Sí. hay una comprensión o compresión. Ahí dice codificación, comprensión. Comprensión viene de comprender. Sí, Compresión, ¿no? sí, Ya, ok. comprensión. De comprimir, ¿no? Comprimir más de que comprender. Sí, ingeniero, sí, gracias. Este proceso consta de 4 partes. En la primera parte podemos ver el muestreo, que consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de la onda y la velocidad con que se toma esta muestra, es decir, con que el número de muestras por segundo es lo que se conoce como frecuencia de muestreo. Como segundo punto tenemos el de retención, que vendría a ser las muestras tomadas que son retenidas por un circuito de retención más conocido como el Hall, que es el tiempo suficiente que permite evaluar su nivel de cuantificación. En el tercer paso tenemos la cuantificación, que este es un proceso que se mide el nivel de voltaje de cada una de las muestras, que también consiste en asignar un margen de valor de una señal analizada a un único nivel de salida. En la cuarta tenemos la codificación, que consiste en traducir los valores obtenidos de la cuantificación a su forma final de la señal, que vendría a ser el código binario de la señal digital.
Y hay que tener presente que este código binario es el más utilizado, pero también existen otros tipos de códigos que son utilizados. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo la señal analógica es convertida a una señal digital. Tenemos la señal analógica que nos presenta con su valor de umbral, y después tenemos con la que se hace la señal de sincronización del reloj, del clock, y finalmente tenemos la señal digital obtenida. En la segunda parte vendría a ser digitalización de la voz humana. Como ya hablamos, esa técnica es la técnica ampliamente empleada en las redes telefónicas para la transformación. Como ya vimos, el proceso de muestreo, de cuantificación y de codificación vendría a ser el mismo proceso para la digitalización de la voz humana, que también es conocida como MIC, la modulación por impulsos codificados. O también se la conoce como la PCM, que vendría a ser que permite la utilización múltiple de la línea mediante la multiplexación por división en el tiempo. La manera más habitual de aplicar las técnicas de MIC a los canales de voz o de voz humana es mediante la conversión de canales, es la conversión a estos canales mediante un flujo digital a 64 bits por segundo. El objetivo de esta investigación que realizamos es comprender cómo un canal o la voz humana analógica es convertida a una señal digital de 64 bits por segundo y viceversa, de manera que estas señales puedan ser transmitidas con las ventajas de la transmisión digital, como ser la calidad y también la economía. Podemos ver aquí una gráfica de un conversor de una señal analógica digital. Como podemos ver, ingresa la señal analógica, la voz humana ingresa al muestreador, que luego pasa al cuantificador, y luego la señal cuantificada pasa al codificador, que saldría la señal digital. Y como podemos, en esta gráfica explicamos cómo la señal analógica pasa por este proceso de conversión, y está explicado en estos puntos. La modulación dice que son por impulsos codificados, como ya vimos el MIC o el PCM, que es el proceso más utilizado en la telefónica para convertir la señal analógica en digital y viceversa. Y en la modulación, como podemos ver, ya vimos los anteriores pasos como el muestreo, la cuantificación y la codificación. Y por último, una parte fundamental también de este proceso vendría a ser el teorema de Nyquist. Este teorema nos dice que es fundamental de la teoría de la información porque tiene un especial interés en las telecomunicaciones. Este teorema trata sobre el muestreo, que no tenemos que confundirlo ni asociarlo con el proceso de modulación, la cuantificación, porque este proceso sigue el muestreo en la digitalización de una señal, y al contrario del muestreo, esto no es reversible. Se produce una pérdida de información en el proceso de cuantificación, e incluso en el caso ideal teórico se traduce como una distorsión conocida como error o ruido de cuantificación, y se establece un límite teórico superior a la señal de ruido. Visto de otra manera, este punto es visto más como un teorema, lo que nos muestra las muestras discretas de una señal, que son los valores exactos que aún no han sufrido redondeo o truncamiento alguno sobre una precisión determinada, es decir, que todavía no han sido cuantificadas. Tenemos un gráfico del teorema de Nyquist, que tenemos la señal analógica y nuestra señal muestrada, ya elaborada matemáticamente con este teorema. Eso sería todo, ingeniero. Vaya, vaya, pero ¿qué fue? Ya agarró, hizo su desaparición, no esperó ni que le pregunte nadie nada. Le falta, ¿no? Hola, hola. Perdón, ingeniero. Jaime, le faltó, ¿no? ¿O cree que está todo? Eso fue lo que traté de investigar, ingeniero. No sé si me faltó. Si algún compañero quiere agregar algo. Sí, a ver, conceptos.
Está puesto casi todo, pero no sé si todos se entendió, o sea, y si todos lo entendieron, digamos. Se supondría que sí, pero les voy a aclarar. Si hay alguien que tenga alguna duda respecto a lo que ha usado Jaime en su presentación, y además hay algunas partes que todavía tenemos que revisar, ¿no? Por ejemplo, hablo del error de cuantización, pero ¿usted entiende de qué se trata? Sí, ingeniero, no lo escuché. El error de De que... cuantificación o de cuantización, el error es la última parte que habló. Vaya a ser al Ah, final. ya el error de el que no tiene que confundirlo con el teorema de Nyquist. Claro, un poco más atrás, más abajo, donde dice que hay, ¿no? Hay un ruido de cuantificación, ¿no? Hay un ruido Sí. de... ¿Entiende de qué se trata eso? No, no, ingeniero. Ajá. Bueno, pero a ver si vamos a preguntar si alguien más tiene. ¿Alguien más tiene alguna otra presentación que quiera mejorar? La que ha presentado su compañero no está mala, pero falta un poquito más, ¿no? Un poquito más de sustento. ¿Sí? ¿Alguien? O seguimos con la sección del sistema. A ver, dice Diana Erika Montaño. ¿Está Diana Erika Montaño? Así que será su conexión. El internet anda para ¿no? Debe ser porque tenemos el Tupacatari dando vueltas. Ok, no está, entonces hay otra persona que dijeron. Allá vaya. A don Alberto Peláez le toca. ¿Está por ahí? Ups, creo que no está. Escuche ese ruido. A ver. Don Alberto Peláez, ¿me escucha? No me escucha. Yo estoy mal o es el sistema. A ver. Ah, no está don Alberto Peláez. Oh, qué lástima. A ver, ¿quién más? A ver, Paul Jiménez. Paul, como lo llamen. Jiménez. Paul Jiménez. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Le toca? ¿Puede o no puede? Está hablando, no escucha nada. Sí, exactamente. Mm. Bien, Ricardo Ramírez, coronel. Buenas noches, ingeniero. ¿Usted presentó Sí, pues. Ricardo Ramírez, ¿tiene para presentarla? Veamos un poquito más. Falta un poco más de lo que presentó Jaime. Ya, a ver si lo tengo, porque... ¿Cómo acá? A ver si la tengo. Si no la tiene, yo se la muestro. Aquí la tengo. No, sí tengo un poquito más. Tengo un poquito. Ok. Ajá. Ahí creo que las gráficas están mejores, por lo menos, algunas que estoy viendo. Sí, vamos a ver. Parece que tiene de otra forma, pero hay que entenderlo bien esto, ¿sí? Muy bien. Amplíelo un poco más, por favor.
amplíelo como para que tengamos todo el ancho de su pantalla. De la primera parte quisiera añadir unos puntos. Ya, amplíelo, puede ampliar un poquito más, puede hacerlo más ancho su documento, un poquito más de su pantalla. Eso. Eso, ahí, perfecto. Bueno, acerca de la condición de Nyquist, que un ingeniero sueco, nombre Harry Nyquist, que fue el siguiente teorema para obtener una grabación digital de calidad, y decía que la frecuencia de muestreo mínima requerida para realizar una grabación digital de calidad debe ser igual al doble de la frecuencia del audio de la señal analógica que se pueda digitalizar y grabar. Esa era la condición de Nyquist. Entonces, decía que la frecuencia del muestreo se debe realizar al menos al doble de la frecuencia de sonidos más agudos que puede captar el oído humano, que eran de 20.000 Hz por segundo, eso traducido 20 kHz. Por ese motivo se escogió la frecuencia de 44.1 kHz como tasa de muestreo para tener una buena calidad, así de decir, más decía. Y para hacer un poco más del doble, de 20 kHz, incluye la frecuencia más alta que el sentido del oído puede captar. Bueno, eso quería agregar y digamos para que se entienda de las condiciones. O sea que el oído humano capta hasta 20 kHz. Sí, según este artículo que he leído acerca de la condición de Nyquist. Ya, está bien, vamos a ver, vamos a conversar un poco después del tema. Ya sus ventajas acerca de la digitalización. Cuando una señal digital experimenta perturbaciones leves, puede ser reconstruida y amplificada mediante sistemas de regeneración de señal. Cuenta con sistemas de detección y corrección de errores que se utilizan cuando la señal llega al receptor. Otra ventaja también tiene la facilidad para el procesamiento de una señal. Y la señal digital permite la multigeneración infinita sin pérdidas de calidad. Bueno, la ventaja solo es aplicable a los formatos de disco óptico, la cinta magnética digital, y aunque es en menor medida la analógica, que solo puede soportar de 4 generaciones. De inconvenientes, en 3 puntos, dice que se necesita una conversión analógica, Ricardo, antes de que digital pase, previa. Antes que pase más adelante, ¿usted entendió lo que leyó un poquito más arriba? A ver, eso que acaba de hablar. Esta parte no tanto. No, un poquito antes, Antes de los inconvenientes había unas cosas que usted dijo de regeneración, ¿verdad? ¿Puede volverse un poquito para atrás? De la ventaja, cuando presenta perturbación leve, puede ser reconstruida y amplificada. Pero parece que yo no estoy viendo que se haya movido, parece que su internet está mal, pero yo escucho sigo viendo con ruido, ingeniero. Así es, parece que estamos mal. Se corrió la pantalla, ¿no? A ver, pues creo que está moviendo. Ya, ahora, ok, eso de ventajas. En el punto 4, ¿usted entiende lo que dice eso? En el punto 4. Sí era que no le entendía, le dije. Esta me refería, la multigeneración infinita. Ya, bueno, esto se refiere a que vamos a suponer que usted tiene un disco. Vamos a tener que un cassette. ¿Se acuerdan los cassettes? ¿Ustedes todavía han conocido los cassettes o no? Sí. Los cassettes de música, pues, ¿no?
Entonces, estos cassettes de música donde se grababa la música, uno puede copiárselo, ¿no? O sea, se compra un original y uno se lo copiaba, y eso es lo que vendían pues, en las estaciones de servicio, en las gasolineras, ¿no? Mira, tengo un cassette con las canciones, ¿no? Porque era copias, ¿no? Copias de un original. Entonces, esto lo que dice aquí es que las señales analógicas en la cuarta o quinta generación de copia ya se pierde, se vuelve tan mala la copia. O sea, si usted copia, la primera copia está más o menos, casi parecida a la original, pero obviamente ya pierde calidad. Y si a esa primera copia usted le saca otra copia, ya pierde más calidad. Entonces, aquí lo que dice es que si saco 4 o 5 veces copia de la copia, ¿sí? Ya la última copia ya no se entiende casi nada, ¿sí? Y lo mismo era lo que sucedía exactamente, todos los medios magnéticos tienen este problema. ¿Se acuerdan los VHS, los videos VHS y no sé qué, que uno hace hasta no hace tanto tiempo, no son tantos años, pero VHS, ¿conocieron los VHS o ya no? Donde vendía sí. O sea, las cintas de video, etcétera, ¿no? Incluso había unas tiendas, Blockbuster era famosa, que alquilaban los videos, ¿no? VHS, y después aparecieron, ¿sí? Después aparecieron ya las partes digitales que fueron, ¿sí? Que fue ya otros procesos que ya son digitalizados, y que eso, lo que dice arriba en el punto, en el 1.4, en el 1.4 dice que la señal digital permite que usted pueda copiarse de la copia y nunca va a tener problemas, porque son señales digitales. A eso se refiere esto. O sea, usted puede copiar, no importa cuántas veces copió, la copia es exactamente igual que la original. No sé si ahora sí con esa aclaración entiende ya el punto 4. Sí, sí entendí. Okay. Listo, vamos entonces más para adelante. Ya de los inconvenientes. A ver, había 3 puntos. Dice que se necesita una conversión analógica digital previa y una decodificación posterior en el momento de la recepción. La transmisión de señales digitales requiere una sincronización precisa entre los tiempos del reloj del transmisor y con respecto a los del receptor. O sea, cada uno tiene un reloj, pues, una coordinación, digamos, entre ellos, y así se puede, digamos, hacer una sincronización. Bueno, es un desfase cambia la señal recibida con respecto a la que fue transmitida. Si hubo algún error, pues se cambia la señal. Si se utiliza si se utiliza una compresión completa, que será imposible reconstruir la señal original idéntica. Pero si una parecía, dependiendo del muestreo tomado en la conversión del analógico al digital. Ya, ¿entendió esa parte también? Al muestreo, sí. ¿Entendió esta parte de la 3, el punto 3, que tiene un par de cosas interesantes? ¿Entendió? Dice, si se utiliza compresión con pérdida. ¿Sabe cuáles son las técnicas de compresión con pérdida? Las técnicas, no, pero sí entiendo a qué se refiere. Técnica no lo he dicho. Bueno, lo que pasa es que hay técnicas de compresión sin pérdida y hay unas técnicas de compresión con pérdidas. Cuando nosotros estamos transmitiendo señales, vamos a suponer de video y de audio, las técnicas que utilizan para comprimir, si es que comprimimos, son técnicas que se llaman de compresión con pérdidas. Es decir, no nos vamos a preocupar si se pierde un paquete por ahí en el camino. Vamos a seguir enviando, porque en realidad un paquete de toda la trama no es importante, siempre y cuando sea en tiempo real. Pero si nosotros estamos enviando un sistema de compresión de un archivo, por ejemplo, un archivo, un file, necesita una técnica de compresión que sea sin pérdidas. ¿Por qué? Porque un archivo que se pierde un pedazo del archivo ya está, no sirve para nada. Un archivo que le falte un pedacito ya no sirve, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, hay unas técnicas que son con pérdidas y otras que son sin pérdidas.
Obviamente las sin pérdidas son más complejas porque necesitan hacer trabajo un poco más arduo, la parte del algoritmo. Por ejemplo, técnicas de compresión sin pérdidas son las que utilizan todos los SIP, ¿no? Los sipeadores, los que hacen WinZip y todas estas cosas, ¿no? Esos son sin pérdidas. Y otras que tenemos con pérdidas, que son las que se utilizan en todas las transmisiones de audio y de video. ¿Sí? Ok, vamos entonces más adelante. Acerca de la digitalización de la voz, aquí tenemos lo mismo, o sea, una misma gráfica con el compañero que Sí. tenemos el proceso de la conversión analógica digital de la voz. Entra la señal analógica, el X de N, y bueno, al final sale una señal digital en binario. Pero, solo para aclararles a todos, este proceso, estos 3 pasos vienen en un chip ya. Ahora es un chip que debe costar menos boliviano. O sea, son chips comodísimos para comprar. Entonces usted mete la señal analógica puerta y por la otra puerta de salida, obviamente tiene alimentación y cosas, ¿no? Pero por la otra puerta de salida, los bits, ¿no? Entonces es muy fácil hacer. Ya. Bueno, aquí se menciona igual los procesos. En la modulación por impulso codificado de MIC o PSM, significa Pulse, no se me va bien el inglés, pero sí lo voy a... modular. He dado en telefonía, convertir una señal analógica en digital, viceversa. Bueno, cuenta de operación muestro. Y acerca del muestreo, es el proceso mediante el cual se transforma una señal analógica en una serie de impulsos que reciben extras. De la información enviar una señal de frecuencia F de un punto a otro. No es necesario transmitir la señal completa, es suficiente transmitir muestras de la señal tomada, por lo menos a una velocidad de doble frecuencia máxima de la señal. A esto se le conoce como teorema del muestreo. Este teorema del muestreo es lo que usted habló al principio, ¿no? Es el teorema de Nyquist, que decía que para tener una buena calidad hay que muestrar 2 veces más que la frecuencia máxima, ¿no? Sí. Aquí traigo un ejemplo de la amplitud de señal original y aquí de las muestras. Entonces se tiene una muestra, se obtiene la muestra, entonces se reconstruye de la original, se toman las muestras y después se la reconstruye ya. Entonces, señal reconstruida. Eso se llama el principio de muestreo. La frecuencia del muestreo, aquí está un poco explicando, es la rapidez o frecuencia con que se toman las muestras y se expresa el número de muestras por segundo o en hercios. El muestreo ideal no es físicamente realizable en la práctica, ya que una muestra es una medida de valor instantáneo de una señal, pero toma durante un tiempo muy corto, durante un tiempo muy corto comparado con el tiempo entre 2 muestras consecutivas. A este tiempo de muestreo se le llama muestreo real. Aquí se le llama un muestreo real, tiene 2. Y después de tener el muestreo, la señal obtenida
es un tren de impulsos, cada uno de los cuales tiene una amplitud igual al valor que tenía la señal en el instante del muestreo. En el caso del muestreo real, la muestra no se toma en un instante, sino durante un cierto tiempo. Analizado lo anterior, podemos considerar el muestreo como un proceso de modulación de amplitud de un tren de impulsos. Por eso, a la cual la señal muestrada se llama en algunas ocasiones MIA, que es modulación de impulso en amplitud, o en inglés PAM, que igual va lo mismo, pero en Pulse Amplitude Modulation, que aquí se representa en la figura. El tren de impulsos, la señal moduladora y la señal mía, como unas tres formas. De acuerdo al teorema del muestreo, si una señal contiene únicamente frecuencias inferiores al Fmax, queda completamente determinada a una velocidad igual o superior a 2 Fmax. Entonces, tiene una frecuencia máxima y como son 2, va a tomar 2 Fmax. O sea, hay 2 puntos máximos. De acuerdo con el teorema de muestreo, las señales telefónicas de frecuencia vocal, que llegan entre 300 a 400 Hz, se han de muestrear en una frecuencia igual o superior a 6800, que literalmente es el doble, ¿no? El doble. Ya. En la práctica se toma una frecuencia de muestreo de 8000 Hz, es decir, se toman 8000 muestras por segundo, con una separación entre muestras consecutivas de una misma señal, que es el periodo de muestreo. Aquí tengo formulada 1 sobre la frecuencia toman de la muestra por segundo. Entonces sale aquí en microsegundo. Ya, y la otra, que es la cuantificación, es el proceso mediante el cual se asignan valores discretos a las amplitudes de las muestras obtenidas en el proceso de muestreo. La cuantificación de las muestras serán de tipo digital, ya que solo podrán tener un número finito de valores. También como que de lo anterior se ha descubierto que las muestras obtenidas en un muestreo real tienen una duración o anchura finita, pero su amplitud puede tomar finitos valores comprendidos entre el valor 0 y el valor más alto de la señal. Dice que se puede utilizar un número finito de valores discretos para representar la forma aproximada de forma aproximada a la amplitud de las muestras. Para ello, toda la gama de amplitudes se pueden tomar las muestras o gama de funcionamiento. Se divide en intervalos iguales y a todas las muestras cuya amplitud cae dentro de un intervalo se les da el mismo valor. Este proceso se le denomina cuantificación. Y a cada intervalo en que se ha dividido la gama de funcionamiento se le llama de cuantificación. ¿Cómo? Así pues, lo que se hace en el proceso de cuantificación es asignar a cada muestra el intervalo de cuantificación que le corresponde. Dentro de una determinada gama de funcionamiento, cada intervalo de cuantificación está limitado por dos valores de decisión. Los valores de decisión situados en los extremos de la gama de funcionamiento se llaman valores virtuales de decisión y limitan la máxima amplitud de señal que se puede transmitir sin recorte de crestas como se muestra en esta figura.
Aquí tiene el intervalo de cuantificación y los valores de decisión. El valor virtual. Ese se llama el proceso de cuantificación. Se toma la muestra y se le da valores. Valores de decisión, valores virtual, que aumenta la parte superior de la gama dimensional. Respecto a la codificación, el campo de la codificación de la conversación más que la digitalización de señales analógicas de conversión. El objetivo de investigación es desarrollar códecs de audio que proporcionen mejor calidad de conversación con una proporción más baja de bits, de retraso y de complejidad de implementación. La codificación es el proceso mediante el cual se representa una muestra cuantificada mediante una sucesión de unos y ceros, es decir, mediante una secuencia binaria. Como en los MIC europeos se utilizan 256 intervalos de cuantificación para representar todas las posibles muestras, se necesitan secuencias binarias de 8 bits para representar a todos los intervalos cuantificados para representar a todos los intervalos de cuantificación. O sea, indica, sí, a ver. Aquí creo que marco 2. Aquí creo que era elevado. Sí, creo que era elevado. 2 a la 8, son 2 Sí. exponenciales a la 8. Un grupo de 8 bits de este tipo constituye una palabra MIC, como se muestra en la figura. Entonces aquí podemos representar la palabra MIC, cada una con 8 bits. Y eso tendría, no, así que no tengo más. Ya. No está mal, obviamente aquí esto de la palabra MIC ya no interesa mucho pero no es lineal la codificación se hace por partes. El arte A, por ejemplo, nos dan los segmentos, ¿sí? Hay de 7 segmentos y hay una forma de hacer la codificación de la voz, pero bueno, eso es irrelevante para el final del entendimiento, digamos. Hay unas que Ingeniero, tengo una pregunta, yo lo puse, no lo he quitado, pero he investigado cuando se refiere aquí a la cabeza, no sé a qué se refiere cuando dice. Cabeza es un escritor que escribió un libro, supongo, porque esta es una referencia bibliográfica. Ah, ya, porque... Cabeza debe ser el apellido del que escribió el libro en el 2002 y de ahí ha sacado eso que está esta en comillas. Ah, yo pensé que representaba así como... me confundí. Yo pensé, o sea que usted agarró lo que alguien le copió. No, es que yo pensé, o sea, estaba leyendo y dije, puede ser importante porque tuve que leer y como dice, como tan importante, yo pensé que era un cabezal, digamos algo así, como una representación. No. He visto que varios lugares hay esa referencia. Esta es una referencia bibliográfica, se llama. Cuando está entre comillas significa que en ese libro está tal cual está puesto ahí. De acuerdo al anterior, está entre comilla y comilla, todo eso está copiado tal cual del libro. Ah, y entonces, igual digamos, de esa parte de la función de la ley de Nyquist. Todo eso también fue que estaba puesto. Sí, es solamente referencia bibliográfica. Ah, ya que... O sea que usted ha debido ir de algún otro lugar que ya se refirió a otro. Listo. Sí, como estaba leyendo, dije, capaz, me estoy perdiendo. Ya, gracias, ingeniero. Ok, listo. Gracias, Ricardo. Vamos a ver, entonces vamos a avanzar un poquito más. No ha habido grandes avances, pero bueno, algo es algo, dijo. Ok, vamos a ver entonces
Bueno, ya voy a compartir yo la otra parte esta, que está para compartir, para hablar un poquito de algunas cosas extras de la que nos interesa, ¿no? No, esto no es, eso no es, este grupo SC. Ok, esto es. Bueno, acá hay pero voy a ir viendo. Habíamos hablado de esto y habíamos hablado de un proceso de codificación. O sea, toda la señal analógica que llega al bucle, del bucle de abonado, llega hasta la central telefónica de, no sé, en este caso Cotas es la única que nos da servicios telefónicos, fijos, ¿no? Entonces, en el bucle o en el cable, la señal se transmite analógica, llega a la central telefónica y la convierte, por supuesto, en binarios, en bits, porque todo lo demás, lo que está en verde aquí, son centrales o enlaces digitales. Por lo tanto, la señal que se convierte de voz que nosotros hablamos aquí, que le llega a la central, es convertida en una señal digital de 64 kilobits por segundo, porque eso es después de mostrar, hacer, digitalizar y todo, se hace. Y ese valor 64 kilobits está estandarizado y se llama el estándar G711. Así tal cual, G711. Entonces está y dice cómo se hace. Cuando ven el estándar G711, ustedes van a leer todo el proceso de digitalización que acaban de mostrar ustedes, ¿sí? A agarrar, muestrear, cuantificar, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces eso está en función a una curva. Esto yo se los voy a comentar para que ustedes lo tengan como idea, pero no es necesario que se lo aprendan, pero para que se entienda. Esta es una curva que se llama una curva isométrica. Esto es lo que utilizan los señores de que se llaman los audiómetras, los que le miden el oído, qué tan bien uno escucha, qué tan mal escucha. Esto es las personas mayores, no de que empiezan a perder el oído, o sea, ya no escuchan muy bien. Entonces van y le hacen unas pruebas y sacan una curva. Bueno, a ver, yo les explico más o menos qué es todo esto, ¿sí? Vamos a ver cómo lo tengo así, lo tengo por pedacitos. Esta es una escala logarítmica en frecuencia, aquí abajo, que está desde los 20 Hz aproximadamente hasta los 20 Hz. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es a los 20 kHz? Porque más o menos ese es las frecuencias que el oído humano teóricamente puede escuchar. No solamente, no es necesariamente de voz, por supuesto, son todos los sonidos que el ser humano podría escuchar en teoría. En teoría. Es decir, ruidos sonidos de 20 Hz hacia arriba lo podría escuchar. Bueno, entonces, el tema es que la gente hicieron una curva que se llama curva sofométrica para saber cuánto puede un humano escuchar, ¿no? Entonces hicieron una curva, bueno, y en definitiva, para hacerlo lo más simple, esta curva que está aquí en exterior con el color azul es la curva que encontraron estos señores. Bueno, ¿qué significa toda esta curva? Ya les explico ahora. Sucede que, a ver, voy a poner un color que sea más diferente. Uy, ya está llamando para la otra clase, pero vamos a poner un color diferente que se pueda ver. Ese color está medio raro. Ya, así. Bien. Entonces, cuando usted va al audiómetra, al señor que le hace la medida del oído, el señor le pone unos audífonos al oído, a los dos o a uno primero y después en las curvas, le van a sacar las curvas en tipo de papel. Y le dicen, bueno señor, a ver, yo le estoy pidiendo una señal, y le dicen, no, yo le estoy poniendo una señal 20, un poquito más de 20. 30. Y le estoy poniendo una potencia baja. ¿Escucha o no escucha? Aquí fíjense que este otro eje dice decibeles. Decibeles
es una medida de intensidad, es decir, de potencia, de la fuerza con la que estoy metiendo la... Escucha, no, no escucho, escucha, no, no escucho, escucha, no, y el audiómetro empieza a subir el volumen, digamos, o la intensidad. Va a llegar un punto en el que empezaremos a decir, ah, ahora escucho, muy bien, escucha, y sigue aumentando la potencia. Y va a llegar un punto en el que ya usted va a decir, ya no, no, ya me duele el oído. ¿Sí? Ah, muy bien, ahora vamos a los 100 Hz y empieza a hacer lo mismo. Escúchalo, escucha, escúchalo, escucha. Va haciendo lo mismo con frecuencias diferentes de frecuencias. ¿Y qué es lo que va a encontrar? Finalmente va a encontrar esta curva. Una curva dirá, bueno, aquí a los 20 Hz él ya escuchaba mejor, aquí a los 30 llegó hasta este nivel, 40 llegó a este nivel, entonces le sacan una curva, la respuesta que tiene su oído, la de todas las personas. Por supuesto, las personas mayores pierden capacidades auditivas. Quiere decir que esta curva posiblemente sea diferente, ¿no? Va a cambiar mucho, posiblemente necesiten mucha potencia en ciertas otras frecuencias. Por ejemplo, aquí casi ya no escucha, entonces aquí yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un aparatito para su oído para que le suba la potencia en estos lados, para que él pueda escuchar, etcétera. Básicamente eso es lo que le ponen en los oídos. Entonces esta curva es esa curva que se llama curva sofométrica. ¿Sí? A ver, espérenme un instante, por favor, que tengo un timbre en mi casa. Bueno, entonces la curva sofométrica esa curva sofométrica es la que nos dice a nosotros cómo es que va a funcionar nuestro oído. Dentro de esto, que son todos los sonidos que tenemos nosotros como humanos y que escuchamos, hay una curva que se llama la curva de la voz. La voz del ser humano no viene desde los 20 Hz, no llega hasta los 20 kHz, sino más bien arranca desde los más o menos 200, 300 Hz hasta los 3400 Hz, que es lo que tomaron como conclusión y dijeron, este es el ancho de banda de la voz. Este banda es el que vamos a utilizar para telefonía y toda la historia lamentablemente lo hicieron así y esto es lo que nos causa graves problemas para en la actualidad. Este ancho de banda fue muy chico cuando lo tomaron, se economizaron plata al principio, pero después nos echaron a perder el negocio, digamos, a nosotros, porque si hubiera sido el ancho de banda completo de 20 kHz, no creo que hubieran habido redes otras y seguiríamos usando la red telefónica para mandar nuestros datos. Porque, o sea, más ancho de banda, más capacidad de canal, ¿no? Más capacidad de transmitir bits por segundo. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, yo aquí había hecho una exposición, ya como estamos al final casi de la hora, la razón por la cual se toma de 300 a 3400, la mayoría de la energía vocal está entre ese rango, etcétera, etcétera. Bueno, la tarea que no es la 18, es la 16. 16 sería. Hay un 16. Es una cosa interesante, esto les va a gustar. Esto tiene que ver con la frecuencia de muestreo, por si acaso. Aliasing se llama. ¿Sí? Léanlo, mírenlo y el día, ahora es miércoles, el día viernes nos miramos, o sea, yo les voy a mostrar algunas cosas que son interesantes. Esta parte es bonita porque es como película, así que no hagamos tanto. Entonces esta sería la parte que ustedes deberían desarrollar, aliasing, para la próxima clase. ¿Ok? Ok, ingeniero. Bien, señores, no queda más porque ya estamos al borde de la hora. Y los abandono entonces porque tengo las clases en el otro grupo. Listo, gracias. Hasta el viernes entonces.